Buenas, buenas. ¿Qué tal? Ya. Buenísimo, me alegro. Bueno, a ver si falta alguien más. No, ahí estamos, ya están todos en las... Bueno, buenas noches como nuevamente. Ahí viene Franco. Ahí Buenas noches, estamos. profe. Buenas, buenas. Eh, bueno, ahí voy a poner a grabar y comenzamos con el taller, ¿sí? A ver. Recording in progress. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Eh, Bueno, vamos a dar comienzo al taller, ¿sí? De la charla de hoy, ¿sí? Eh, bueno, el taller que nos convoca hoy es el taller de gestión de datos, ¿sí? Eh, de la mano del profe Raúl Tejerizo, ¿sí? Que seguramente lo conocen ustedes de la materia de gestión de datos, ¿sí? Bueno, como varios años ya nos viene colaborando con esta serie de talleres, ¿sí? Al cual estamos muy agradecidos porque siempre nos aporta gran valor, digamos, a la cátedra del proyecto y bueno, y a ustedes eh, para que ustedes puedan volcar esos conocimientos o refrescar esos conocimientos eh, que bueno, que ya habían visto hace un par de años, ¿sí? Así que bueno, le doy el paso al profe Tejrizo. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos un año más en este taller, ¿sí? Muchas gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí siempre es un placer ser invitado por la cátedra del proyecto para reforzar conocimientos que nosotros dimos en su momento de gestión de datos y para este momento culmine la carrera de ustedes, en el cual están por culminar con su proyecto final. Vamos a aportar desde nuestro lugar todo lo que sea necesario para que ustedes puedan completar exitosamente la finalización de su carrera. Por eso reitero acá el agradecimiento al ingeniero Correa y a toda la cátedra de proyecto que siempre nos ha dado esta posibilidad, que para nosotros siempre es un placer poder darle de nuestro lugar una ayuda para que ustedes completen con éxito su carrera. Desde esa perspectiva, desde la cátedra de proyecto, ya desde hace unos años nos han pedido que nosotros colaboremos con reforzar los conceptos necesarios de normalización hasta la tercera forma normal, que son conocimientos necesarios para que ustedes puedan diseñar con éxito una estructura de base de datos o formar parte necesaria de los proyectos que ustedes van a realizar. Paso a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven? Sí, profesor, se ve. Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer, los objetivos que nosotros hemos previsto en este taller es reforzar los conocimientos del modelado de datos y de normalización oportunamente aprendidos en la materia de gestión de datos, integrar los conocimientos adquiridos desde nuestra materia para colaborar con la realización del proyecto final por parte de los alumnos. Cuanto a la bibliografía que nosotros hemos compartido en la materia y se lo reiteramos ahora para que tenga interés y necesite consultar el material respecto a este tema, bueno, tenemos como base el libro de Fundamento de Base de Datos de los ingenieros Robarili de la Vega, que han sido docentes de esta casa. Procesamiento de base de datos, Fundamento, Diseño e Implementación de David Kroenke. Y sistemas de base de datos, un enfoque práctico de diseño, implementación y gestión de dos autores, Connolly y Beck. Aclaro que todo este material usted lo tienen disponible en la biblioteca de la facultad para que tenga interés en consultar. Bueno, vamos dividido la exposición, que es una muy breve presentación.
que acá me dice Germán que está disponible en el aula virtual. ¿Es así, Germán, este material? Sí, está en la sección, ya les recuerdo, que dice, se llama la sección 7, que decía parte de avance de análisis y diseño. Ahí lo pueden encontrar en el aula virtual, está la diapositiva y también el caso de estudio, digamos, que tendríamos que analizar después. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué es un sistema de base de datos, qué es un modelo de datos, dentro del modelo de datos, qué es un modelo relacional, y de ahí nos vamos a detener en la normalización hasta la tercera forma normal, que es el objetivo central de este taller. Bueno, el sistema de base de datos, un sistema que va a surgir la combinación de base de datos con sistema de administración de base de datos, que obviamente sus componentes están primero el equipamiento, el hardware, por supuesto también con el software, empezando por el sistema operativo, el sistema de administración de base de datos, o en la jerga llamado el motor, y las diferentes aplicaciones en base a ese motor. Los propios datos, o sea, los datos propiamente dichos, y los metadatos, o sea, los datos o el diccionario del sistema, los procedimientos y obviamente las personas del entorno de la base de datos. Bueno, hay varias definiciones de base de datos. A mí me gusta compartirles esta de estos autores, Conlon Libeck, que es una de las más completas que he visto. Es una colección compartida de datos lógicamente relacionados, junto con una descripción de estos datos, que están diseñados para satisfacer la necesidad de información de una organización. Estos propios autores se encargan de explicar en qué consiste esta definición de base de datos. Primero, que son datos que están vinculados, están relacionados, y están relacionados de una manera lógica. En la tecnología de base de datos parte de la necesidad de reducir la redundancia de la información y que los datos obviamente se encuentren integrados. También tenemos que destacar que es un esquema donde normalmente los datos van a ser compartidos por múltiples usuarios. Una de las características centrales también de la base de datos es la autodescripción. No hay que hacer un curso de espiritismo para tratar de encontrar cómo es la estructura de la base de datos. La propia base de datos la comparte, o sea, es lo que llamamos metadatos, catálogo, el sistema o diccionario de datos. Ahí vamos a poder encontrar cuál es la estructura de la propia base de datos. Estos autores se encargan de destacar que construir una base de datos no es un ejercicio teórico o un ejercicio académico, simplemente es para satisfacer necesidades de información de una organización en especial. Y otra nota importante es el tema de la independencia de datos, especialmente partiendo de la base de la división de una base de datos en diferentes esquemas, la independencia tanto física como lógica de los datos. La alteración de un esquema no debería repercutir en los otros esquemas. El elemento central en este esquema de base de datos es el sistema de administración o sistema gerencial de una base de datos. El software que se encarga de ser el intermediario entre los usuarios y las aplicaciones y la propia base de datos. Este sistema debe encargarse de definir, crear y mantener y controlar el acceso a los datos. Y en especial tiene que manejar un lenguaje de datos donde vamos a definir 3 sublenguajes. Un lenguaje de definición de datos, que es el que va a definir las estructuras, va a definir las tablas, las vistas, los índices y todos los objetos vinculados a la base de datos. Una vez definidas esas estructuras, vamos a tener un lenguaje de manipulación de datos que va a permitir insertar, modificar o eliminar los datos en esas estructuras previamente definidas. Y por último, la necesidad de consulta de la información, acceder a esa información sin modificarla conforme a algunos parámetros previos que hemos definido para recuperarla. Bueno, vamos a entrar a hablar ahora rápidamente del modelo de datos.
Lo primero que tenemos que destacar es que para poder conocer una realidad compleja, siempre usamos modelos como una guía, como una herramienta, para tratar de analizar esa realidad compleja, y la forma que se hace es por medio de la abstracción, o sea, concentrándonos en un elemento que necesitamos estudiar y prescindiendo de los otros detalles que partimos de bases que existen, pero que no nos interesan a los fines de lo que queremos estudiar. Eso es un modelo, una simplificación de la realidad compleja, concentrando en los detalles que nos interesan y no teniendo en cuenta otros detalles, no porque no existan, sino porque no nos interesan al fin de lo que queremos estudiar, queremos representar. Desde ese punto de vista, vamos a decir que un mapa es un modelo. Ustedes recuerdan que un relieve tiene 3 dimensiones. En un mapa hacemos una simplificación muy importante que no tenemos en cuenta una de las 3 realidades. En un mapa ponemos 2 dimensiones, el alto y el ancho, y nos olvidamos de el largo y el ancho, y nos olvidamos de la altitud. No porque no exista, sino que no nos interesa, por ejemplo, al fin de estudiar una distancia. Ahora bien, cuando nosotros queremos estudiar el enmarañado de información compleja de una organización, lo que también necesitamos es un modelo que nos permita concentrarnos en la información que es importante y tal vez eliminando algunos detalles que no nos interesan para poder construir una base de datos exitosa que refleje la necesidad de información de nuestra organización. Por eso definimos los modelos de datos. Acá también les comparto la definición que dieron nuestros autores con Oliveck. Ellos lo definen el modelo de datos como una colección integrada de conceptos para describir y manipular datos, las relaciones existentes entre los mismos y las restricciones aplicables a los datos, todo ello dentro de una organización. Es como un mapa para describir y manipular la información que nos interesa de alguna organización, tal vez, por supuesto, concentrándonos en lo que es importante y también abstrayendo los detalles que no son relevantes para lo que nosotros necesitamos. Bueno, algunos modelos de datos. Hay varios modelos, algunos con finalidad histórica, por ejemplo el modelo jerárquico, el modelo en red, hoy prácticamente no se usan, fueron los primeros modelos que aparecieron. El modelo relacional, el modelo interrelación, son los modelos que hemos estudiado en gestión de datos, modelo de identidad de objetos, modelo de objeto semántico, entre otros. Ahora, la finalidad de este taller, nos vamos a detener en el modelo relacional. El modelo relacional, y mire la fecha, fue introducido en 1970, fue el primer trabajo publicado por Core que introdujo este modelo relacional y que tiene muy buena salud. Como pueden ver, ya tiene más de medio siglo. Este modelo parte de la premisa de que la realidad que intentamos modelar está compuesta por relaciones, y ya vamos a hacer una definición no formal, sino informal, y la larga vida que ha tenido es que tiene un sólido fundamento matemático definiendo una serie de operadores del álgebra relacional que permiten con bastante éxito conseguir la información que obrante en esas relaciones que vamos a necesitar de los requerimientos que pidan dentro de una organización. El modelo relacional se ha impuesto a nivel comercial, la mayoría de los motores de base de datos se basan en este modelo relacional, y además tiene un lenguaje de consulta basado en el modelo relacional que está estandarizado, que es el SQL. El SQL es un lenguaje de consulta basado en el modelo relacional que permite implementar estos diferentes operadores de la relacional de manera muy sencilla. Una relación, reitero, definiéndola desde un punto de vista informal, hay una definición formal de la algebraica, pero no nos interesa a los efectos de esta exposición. La vamos a considerar como una tabla de doble entrada, una tabla bidimensional, donde cada una de sus filas representa un hecho de la realidad que nos interesa modelar,
Y cada columna representa diferentes propiedades de esos hechos que estamos representando, donde en cada fila toma un valor particular de un conjunto de valores posibles o dominios. Esta relación o esta tabla tiene una cardinalidad que es la cantidad de filas o ocurrencias de la realidad que contiene la tabla, y a su vez tiene una cierta, y esa cantidad de filas la vamos a llamar cardinalidad, y la cantidad de columnas o atributos es lo que vamos a denominar el grado de una relación. Concepto central dentro del modelo relacional, el concepto de clave o llave, key en inglés. En inglés, key, su traducción literal es llave, aunque el texto en español, a veces en vez de usar llave usamos clave. La clave es un conjunto no vacío de uno o más atributos que nos va a permitir identificar en forma unívoca a una fila dentro de otra. Un valor de esa clave nos va a dar una determinada fila dentro de la tabla. Todos los atributos, conjuntos de atributos que tengan esta propiedad de identificar en forma unívoca una fila, es lo que vamos a denominar clave candidata. Una relación puede tener más de una clave candidata. De todas esas posibles claves candidatas, vamos a elegir una como clave principal o clave primaria, primary key en inglés, y las claves candidatas que no hemos seleccionado como clave primaria es lo que vamos a denominar claves alternativas. Un concepto central en este modelo relacional que permite vincular una tabla con otra y mantener lo que denominamos integridad referencial, el concepto de clave foránea, clave externa o clave ajena, foreign key en inglés, y es un conjunto no vacío de atributos de una relación que han de coincidir con la clave primaria de otra relación con la cual queremos relacionar o vincular. Bueno, ya dijimos que podemos tener más de una clave candidata en una relación. Si tenemos una sola clave candidata, bueno, no tenemos mucho margen para elegir la clave primaria o principal, será la única clave candidata, será nuestra clave principal. Pero si tenemos más de una, vamos a tener que elegir del conjunto de claves candidatas, una de ellas como clave principal. En ese aspecto, habrá que adoptar algún criterio para seleccionar la clave principal, por ejemplo, la más corta, la más fácil de memorizar, entre otros. Muchas veces, ante la falta de garantías de valores unívocos que puedan tener algunos atributos, muchas veces se crea, mejor dicho, una clave arbitraria por parte del diseñador de la base de datos para garantizar esta unicidad. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, una tabla de alumnos, en este caso formado por 4 columnas, 4 propiedades que describen al alumno, formado por legajo, apellido y nombre, apellido, nombre y carrera, o sea, el grado de la tabla es 4, pues tiene 4 columnas, y a su vez tenemos 3 ocurrencias, tenemos 3 alumnos en particular, legajo 123, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces la cardinalidad de esta tabla es 3. Bueno, y acá tratamos de ilustrar el concepto de clave foránea. En estudiante, ustedes tienen que su clave primaria es legajo, está formado por apellido, nombre y código de carrera, y la tabla carrera por código de carrera y descripción de la carrera, donde en esta última el código de carrera es la clave principal. Bueno, la vinculación de estudiantes con la carrera que los cual cursan está por medio de la columna código de carrera, la tabla estudiante, que es la clave foránea dentro de estudiantes que permite vincularse con la carrera.
El código de carrera en estudiantes no es clave primaria, pero sí lo es en la tabla carrera con la cual se vincula. Bueno, dicho estos conceptos básicos del modelo relacional, entramos a ver la normalización. La normalización es una técnica para producir un conjunto de relaciones con una serie deseable de propiedades partiendo los requisitos de datos de una organización del concepto que podemos leer en los autores Connolly y Beck. Lo que pretende la normalización es reducir al mínimo la redundancia de la información. La información vamos a tratar que esté una sola vez en un solo lugar y evitar las anomalías en las actualizaciones, tanto en los procesos de inserción, modificación y eliminación de la información. ¿Cómo hacemos para normalizar? Lo que vamos haciendo es ir agregando restricciones para pasar de una forma normal a la otra. Partiendo de la primera forma normal, que es la restricción más básica que vamos a poner, para pasar a la segunda forma normal, tenemos que haber cumplido la anterior y agregar una restricción específica, y así, cuando vamos pasando a formas normales superiores. Como ustedes van a ver dentro de un ratito, hay 6 formas normales, pero lo que nos interesa es hasta la tercera forma normal, porque hasta ese entonces una tabla tiene un grado bastante razonable de normalización. Bueno, la normalización lo podemos comprender como un conjunto de círculos concéntricos, donde para pasar a un círculo superior tenemos que haber transitado por los círculos anteriores. Por eso, para estar en segunda forma normal, una relación debe haber pasado por la primera. Para estar en tercera forma normal, debemos estar en primera y segunda forma normal. Bueno, nos concentremos entonces en la primera forma normal, que es lo mínimo que le vamos a pedir a una relación. Una relación se va a encontrar en primera forma normal si presenta valores atómicos, es decir, no presenta lista de valores o grupos repetitivos. Esto quiere decir que en una celda en particular, o sea, la intersección de una fila y una columna, vamos a encontrar un solo valor. O sea, no vamos a tener ni lista de valores o grupos repetitivos. Ya vamos a pasar a ver qué es cada uno. Bueno, este es el ejemplo de una lista de valores. En la intersección de una fila y una columna, ustedes van a encontrar más de un valor. Acá, esta puede ser una tabla de inscripción de unos alumnos en las materias que va a cursar. Tiene legajo, código de materia, fecha de inscripción y comisión en la cual se está inscribiendo. Ustedes ven que el legajo 123 tiene una inscripción en 2 materias, en este caso en la 101 y la 102. El legajo 346 se inscribe en la materia 103 y 202. Ustedes pueden apreciar que en el código de materia existe más de un valor en una fila determinada. Eso es lista de valores. Más de un valor en la intersección de una fila y una columna. En una misma fila, más de un valor. Una forma no tan obvia, pero igualmente violatoria de la primera forma normal, es lo que hemos denominado grupo repetitivo. Si ustedes la ven a este segundo ejemplo, no pareciera haber violación a la primera forma normal porque la intersección de una fila y una columna ve un solo valor. Pero esto se consigue mediante la repetición innecesaria de una columna varias veces. En este caso, ustedes tienen código de materia 1, código de materia 2. O sea, 2 columnas se refieren a lo mismo, al mismo concepto, a la misma propiedad. Bueno, acá en esta tabla ya está normalizada porque tenemos por cada valor distinto de la lista de valores o, en su caso, del grupo repetitivo, tenemos una sola fila. Entonces, en este caso, esta tabla se encuentra normalizada con primera forma normal. También podríamos haber hecho directamente
a la columna que tenía la lista de valores del grupo repetitivo directamente hacer otra tabla separada. Cualquiera de las dos alternativas es una solución válida. Para analizar ahora la segunda y la tercera forma normal, vamos a introducir este concepto importante que nos va a acompañar en todo lo que es normalización, que es lo que llamamos dependencia funcional. Si tenemos A y B atributos que integran una misma tabla, podemos plantear la relación de dependencia funcional A determina B, así A con flecha de implicancia hacia B, por la cual significa que el valor del atributo A determina el valor del atributo B. Si quieren verlo desde el punto de vista de B, el valor de B es dependiente funcional del valor del atributo A. Entonces, el valor del atributo A determina el valor del atributo B, o el valor del atributo B depende del valor del atributo A, como ustedes quieren verlo. En este marco de dependencia funcional, lo deseable que tiene que tener una tabla que todos los atributos que no integran la clave deben depender funcionalmente del valor de la clave. O sea, todos los atributos no clave tienen que depender de la clave. Y si no lo depende, ahí tenemos los problemas en las diferentes formas de normalización que vamos a ver a continuación. Definimos la segunda forma normal de la siguiente manera. Una tabla o una relación se va a encontrar en segunda forma normal. Primero, si cumple la anterior. Si se encuentra en primera forma normal, recuerden los círculos concéntricos. Para pasar al segundo círculo hay que haber atravesado el primero. Y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de manera completa de la clave principal, que sea la restricción específica de la segunda forma normal. También esto se puede generalizar para todas las claves candidatas. Es decir, que no se verifique que un atributo que depende, además de una parte de la clave, es decir, vamos a encontrar dependencias parciales, no solamente de la clave completa, sino también de una parte de la clave. Y de ser así, estas dependencias parciales van a tener que ser eliminadas o proyectadas de la tabla por los problemas que nos van a plantear. Desde un punto de vista práctico, la segunda forma normal lo vamos a encontrar cuando la clave sea compuesta, o sea, integrada por más de un atributo. Veamos este ejemplo. La tabla de inscripción formada por la clave compuesta, legajo y código de materia, y además tiene el apellido y nombre del estudiante, la denominación de la materia y la fecha en que el alumno se inscribió en la materia. Ustedes pueden ver una evidente redundancia de la información, porque cada vez que el alumno se inscribe en una materia, estoy arrastrando su apellido y nombre. Y lo mismo ocurre con la denominación de la materia. Cada vez que un alumno se inscribe en la misma materia, estoy arrastrando la denominación de la materia. Si analizamos dependencias funcionales, vamos a ver que de la clave compuesta entera, clave completa, que está formada por la conjunción de legajo y código de materia, dependen de más atributos, apellido y nombre, denominación de la materia y fecha de inscripción. Sin embargo, además de la dependencia funcional de la clave completa, van a encontrar dependencias parciales, que el número de legajo determina el apellido y nombre, la dependencia parcial, por lo tanto viola la segunda forma normal, y el código de materia determina la denominación de la materia, otra dependencia parcial que viola también la segunda forma normal. Y obviamente las soluciones, los atributos que dependen parcialmente de la clave, es sacarlos de la tabla original y ponerlos en otra tabla. Ahora ustedes van a ver que acá tenemos de la tabla residual de inscripción con la eliminación de los dos atributos que dependen parcialmente, nos queda solamente la clave compuesta, legajo y código de materia con el único atributo que depende de ambos, que es fecha de inscripción. Tenemos la clave, la tabla materia, con el código de materia como clave, con la denominación de la materia. Y tenemos el alumno con el legajo como su clave y con el apellido y nombre del alumno. Y en esta forma de poner la información, además de obviamente haber eliminado la redundancia, porque la denominación de la materia está una sola vez,
donde tiene que estar. El apellido y nombre del alumno también está una sola vez donde tiene que estar. También hemos eliminado varias anomalías, por ejemplo, en la inserción. En la construcción anterior, acá, yo no podía dar de alta a un alumno si no lo inscribía al mismo tiempo en la materia. Igualmente, yo no podía dar de alta a una materia si al mismo tiempo no lo inscribía un alumno en ella. También había problemas en la eliminación. Si yo eliminaba una materia y a su vez ese alumno estaba inscrito solamente en esa materia, no solamente eliminaba la materia, sino al alumno también, por esta deficiente construcción de la tabla. Ahora, con estas tablas ya normalizadas en segunda forma normal, tenemos que yo puedo dar de alta una materia sin inscribir a ningún alumno, igualmente puedo dar de alta a un alumno sin inscribirlo en ninguna materia, simplemente haciendo la inserción en la materia o en el alumno según corresponda. También hay que tener presente que la normalización es un proceso que vamos a ir proyectando la tabla original en una serie de tablas que vayan cumpliendo las restricciones adicionales que vamos poniendo, pero no se debe perder la vinculación de la información. En este caso, la vinculación entre materia e inscripción es por el código de materia, y la vinculación entre alumno e inscripción es por el legajo. O sea, no debemos perder la vinculación de la información, que estaba en la tabla original sin normalizar, pero estaba. Entonces, la tabla resultantes debe contener la vinculación de la información. Bueno, para presentar por último la tercera forma normal, tenemos la que hemos denominado dependencia transitiva. Si el atributo X determina el atributo Y, a su vez el atributo Y determina el atributo Z, tenemos que entonces Z depende transitivamente de X, porque además de depender directamente, tenemos la dependencia por medio del otro atributo Y. La tercera forma normal nos dirá que una relación se encuentra en tercera forma normal, obviamente si cumple la anterior, la segunda forma normal, y todos los atributos no claves dependen de manera no transitiva de la clave primaria, y lo podemos generalizar para toda clave candidata. Si encontramos una dependencia funcional entre atributos no claves, la tercera forma normal se encuentra violada. Presentamos este ejemplo, una tabla de inscripción formada por legajo como clave, el apellido y nombre, la comisión en la que se inscribe, el turno que cursa y la fecha en que se inscribió. Bien, sabemos que una comisión se dicta en un único turno, entonces el turno depende de la comisión. Entonces, cualquiera sea la cantidad de alumnos que se inscriben en una comisión, el turno no cambiará. Entonces, si analizamos dependencias funcionales, encontramos que del legajo depende el apellido y nombre, la comisión, el turno y la fecha de inscripción, pero también encontramos una dependencia entre atributos no clave, en la demás que el turno, además depende de la comisión. Y esto es una dependencia transitiva entre atributos no claves que resulta violatoria de la tercera forma normal. Obviamente el atributo transitivo hay que eliminarlo de la tabla y ponerlo en una nueva tabla, como la siguiente ecuación. Tenemos inscripción con legajo, apellido y nombre, comisión y fecha de inscripción, eliminando el atributo transitivo, y generamos una nueva tabla comisión, compuesta como comisión, y ahí me olvidé de ponerle que es el atributo clave y el turno. Bueno, como ustedes pueden apreciar, con estas sencillas reglas ustedes van a poder construir un diseño de base de datos muy general que va a tener lo que vamos a denominar escalabilidad, o sea, la posibilidad de que, por ejemplo, en el ejemplo sencillo que yo le había puesto de la inscripción,
si yo necesitaba un nuevo alumno, no hacía falta que lo inscriba en una materia para poder dar alta a un alumno, o viceversa. Tenía una materia nueva, sin alguno inscrito, le podía dar el alta. Además que la información estaba en un solo lugar. Por eso, hasta esta tercera forma normal, una relación tiene un grado bastante razonable en su diseño. Siguiendo esta sencilla regla, ustedes van a poder construir diseños muy generales que van a permitir adaptarse a nuevos requerimientos de información, posiblemente sin modificar la estructura de la base de datos. También hay que tener presente que si ustedes toman una decisión de llegar hasta una determinada forma normal y no llegar, por ejemplo, no verificar la tercera forma normal, que sea una decisión consciente tomada por ustedes, analizando las ventajas y las desventajas de normalizar o de no normalizar. Que no sea un descuido o un error de ustedes, sino sea una decisión que han tomado por algún fundamento importante. Por ejemplo, podemos dar el caso del código postal. Cuando en cualquier base de datos que tienen referencia a personas, seguramente van a tener la dirección van a tener la localidad, la provincia, el código postal. El código postal es una dependencia, por lo menos con los códigos postales viejos, de la localidad y la provincia. Ustedes saben que en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, tiene el código postal 4000. Si tenemos el padrón electoral de la provincia de Tucumán, veamos, la ciudad de San Miguel de Tucumán puede tener 400.000 o 500.000 empadronados. Si van a poner la dirección, la localidad y la provincia y además el código postal, van a estar repitiendo el código postal 450.000 o 500.000 veces, cuando podía haber estado en un solo lugar haciendo una tabla de códigos postales. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a tener la tabla de empleados de una pyme que tiene 20 empleados y supongan que todos los empleados residen en San Miguel de Tucumán, tal vez no sea una redundancia significativa poner en la tabla de empleado el código postal si solamente tener 20 registros o no tengo una expectativa de crecimiento muy prolongado de esa tabla. Pero es una decisión consciente. Decidí no normalizar el código postal porque la redundancia que me generaba era inferior al beneficio, por ejemplo, de mantener una tabla de código postal que tal vez a la postre iba a tener un solo registro que era 4000, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Entonces, si ustedes llegan a una decisión de no normalizar por algún motivo determinada forma normal, que sea una decisión consciente habiendo analizado costos y beneficios y no sea un descuido o un error. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud sobre este tema que estuvimos exponiendo. ¿Ninguna duda? A ver, Y Germán, si vos querés aportar algo más. ¿alguien tiene alguna duda? Chicos, No, ¿me escuchan? no, fue bastante claro, la verdad que creo que no. Buenísimo. Excelente. Me Bueno, te alegro. agradezco entonces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les había dejado ahí en el aula virtual también el enunciado, ¿sí? De un caso práctico para que ustedes desarrollen, ¿sí? La idea es que lo revisemos, ¿sí? Tómense un par de minutos para leerlo, interpretarlo, digamos, intentar interpretarlo, ¿sí? Y sugiero, Raúl, que veamos de que algún equipo se anime a ir tirando ideas de cómo lo resolvería, ¿te parece? Perfecto, bueno, te propongo, Germán, que hagamos una lectura entre todos común y después lo Bueno, dejemos a los equipos que lo analicen entre ellos. No sé si bueno, te ok. parece. Sí, Bueno, sí, de este 10. es un enunciado de un modelo para manejo del impuesto inmobiliario por la Dirección General de Renta de la provincia. Ustedes saben que hay, bueno, en un país, por lo menos aunque sea en los papeles federal,
tenemos diferentes fiscos, nacional, provincial y municipal, cada uno con diferentes tributos que pueden cobrar. Entre los que puede probar la provincia, y pues Tucumán no es la excepción, es el impuesto inmobiliario, y por eso le planteamos este enunciado. La Dirección General de Renta de la provincia de Tucumán desea modelar el sistema de gestión y control del pago del impuesto inmobiliario. Para eso debe tener presente que es necesario registrar los inmuebles, cuyo dato más relevante es el padrón inmobiliario, metros cuadrados, su dirección, localidad, departamento, código postal, su caracterización, urbano, rural, edificado, baldío, etc. Asimismo, se registra el contribuyente es quien paga el impuesto, y el que paga el impuesto es el propietario del inmueble, que puede ser único o puede estar en condominio entre dos o más propietarios. Hay que tener presente que el caso normal es que el inmueble pertenezca a una única persona, pero sin embargo la propiedad puede estar dividida entre dos o más personas, que es lo que se denomina condominio. En caso del condominio, entonces hay que registrar el porcentaje de condominio, que por ejemplo si son dos personas, puede ser que cada uno tenga el 50% del condominio, en la propiedad, aunque no necesariamente tienen que ser en partes iguales. Y en este caso se va a registrar por lo menos el DNI, quit, tipo de persona, que recuerden que hay personas humanas y personas jurídicas, nombre y apellido si una es persona humana, razón social si una es persona jurídica, dirección, localidad, departamento, provincia, entre otros datos. Importa además para cada propietario la fecha de alta es la fecha que empieza a ser el propietario, y la fecha baja en la que deja de serlo. Y este no es un dato menor, porque el impuesto le vamos a cobrar a quien es el propietario actual del inmueble. Para cada periodo fiscal, que coincide con el año calendario, se determina una evaluación del inmueble. En este caso, la Dirección General de Catastro de la provincia es la que dice: este año este inmueble vale tanto, y esa es la evaluación. A partir de la cual vamos a determinar el valor del impuesto en base a una alícuota, que es un porcentaje, en base a la categorización que hagamos del inmueble. Por ejemplo, ahí le ponemos que si el inmueble es baldío, le vamos a cobrar más. Ahora bien, para cada impuesto le vamos a asignar un número de obligación y la fecha de vencimiento para el pago. Aquí les he traído para que ustedes puedan observar una boleta del impuesto inmobiliario, de un padrón cualquiera. Ustedes ven ahí quién es el propietario, dónde vive, la dirección, ciudad y código postal. Pero tengan presente que donde vive el propietario puede o no coincidir con la ubicación del inmueble. Puede ser que el propietario no resida en el inmueble, por eso dice ahí después tienen ubicación del inmueble, que en este caso particular no coincide la dirección del inmueble con la dirección del propietario. Ahí tienen el número de padrón, el número de obligación, ven el código de evaluación, tiene la categorización del inmueble, en este caso dice urbano edificado, bar, restaurante, etcétera, dice. Tiene el porcentaje de la alícuota, dice 1,20%, la evaluación, que es 3.900.000 y pico, y el total anual de impuestos, que resulta del producto de la alícuota por la evaluación determinada para ese año, que el año fiscal, en este caso, o prefiscal, es el 2022. Ahí tienen la fecha del vencimiento. En el caso particular, la Dirección General de Renta divide el impuesto anual en cuotas mensuales para facilitar su pago, aunque en el enunciado no hacemos referencia al pago de cuotas mensuales, simplemente al total anual del impuesto. Pero les mostraba una boleta para que vean cómo la Dirección General de Rentas emite una boleta para el cobro del impuesto. No sé si alguna duda sobre este enunciado. Bueno, dejamos entonces que los alumnos trabajen en equipo y lo vean. Y después, cuando vos digas, Germán, invitamos a algunos de los equipos a que pongan lo que ellos han podido plantear. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Entonces, dentro de 20 minutos, ¿les parece? No. Detengo la grabación ahora y dentro de 20 minutos nos juntamos de nuevo.
y vemos algún equipo que se anime a mostrar cómo lo va resolviendo, ¿sí? Muchas gracias. Profes. Buenas, ¿sí? Buenas, sí. Pablo, Profe. ¿cómo te va? Bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, bien, me alegro. Bien, genial. Miren, yo hice más o menos una aproximación de lo que sería el modelo relacional, digamos, del enunciado. Eh, si quiere comparto pantalla, así lo puedan ver todos y de paso, A bueno, ver, comentamos. ahí te doy permiso. Bien, un momentito. Ahí vas a poder. Bien. Ahí tendría que verse, en teoría, el modelo. A ver, Ahí está. Hice una imagen del mismo, más o menos, para tener una, bueno, por así decirlo ya, una idea. muy bien. Ahí lo voy a hacer un poquito más de zoom, así lo puedan ver en detalle. Ahí está. De Ahí 10. está. Si quieren les comento más o menos cómo se me planteó la idea o quieren solamente verlo nada más. A ver, ¿cómo sería? Bueno, miren, por lo que yo he leído en el enunciado tendríamos, por así decirlo, distintos tipos de personas, así que bueno, lo pensé más que nada como una clase a lo que tiene que ver con respecto al tipo de persona. Por ejemplo, no sé, para la persona, tipo de persona humana o jurídica, puede tener asociado a lo que son varios contribuyentes, como el claro ejemplo que se ve ahí. Plantea la entidad contribuyente, la cual tiene varios atributos, que entre esos son DNI, CUID, nombre, apellido, razón social, dirección del mismo. Y bueno, por ende, también tiene asociado lo que es una provincia, el tipo de persona que mencioné anteriormente, y bueno, también lo que es los inmuebles a los cuales él tiene asociado, por lo que yo leí en el enunciado, un inmueble puede tener más de un contribuyente, con lo cual eso quiere decir que para un inmueble puede, por así decirlo, tener dos dueños, dos o más dueños. Con lo cual, bueno, había pensado justamente el tema de la cardinalidad, de que para un inmueble pueda tener asociado más de uno o más contribuyentes al mismo. Y con respecto al tema de la clase inmueble, había pensado en los atributos que son padrón inmobiliario, metros cuadrados, dirección, fecha de alta, fecha de baja. En el caso de fecha de baja, si se puede ver ahí, yo lo planteé como algo no null, dado que, bueno, no necesariamente tiene que tener una fecha de baja, digamos, ¿no? Y bueno, por ende, cada inmueble tiene asociado también un periodo fiscal, como así también el departamento al cual pertenece, el tipo de categorización al cual forma parte, el impuesto en sí y la provincia, que en este caso, bueno, es la provincia de Tucumán. Bueno, un impuesto le puede estar asociado a lo que vendría a ser muchos inmuebles, y ese impuesto, a su vez, muchos impuestos pueden formar parte de un concepto que se lo conoce como alicuota, del cual de la alicuota se tiene en cuenta lo que es el número de obligación, el importe y la fecha de vencimiento del pago. Cada alicuota, por así decirlo, varias alicuotas pueden estar asociadas a un solo tipo de categorización. Así que por ese motivo había pensado la cardinalidad de que para un tipo de categorización, bueno, puede tener asociado varias alicuotas. Y bueno, algo así es lo que yo pensé aproximadamente de cómo sería el enunciado. Sí, no sé si tienen algo para observar, algo para comentar, mejorar, ¿Qué cambiar. opina? Sí, yo pienso que por ahí el tipo de persona puede ser creo que la persona jurídica y bueno, la persona humana. Yo creo que ahí tendría que vos justamente distinguirlo porque vos tenés en cuenta que la persona jurídica creo que hace referencia a la empresa y ellos tienen un quill. Vos ahí no estás poniendo un quill, vos estás poniendo solamente
un quit de una persona. Es como que no está justamente discriminando eso. No sé si me explico a lo que quiero llegar. Según entiendo, te estás queriendo, te referís a lo que vendría a ser el quill, ¿verdad? Bueno, en el Claro, el caso del quit de quill una yo no lo... empresa que tiene una razón social. Vos acá Ah, estás tomando vos estás tomando todo en una misma persona y en realidad son dos cosas distintas. De todas maneras, las personas humanas también tienen quit, ¿no? Para los fines sí, tributarios. estaba por mencionar. Mm. Pero, por ejemplo, razón social, la persona humana no tiene, tiene, tengo entendido. Claro, Entonces, y ahí tiene ese nombre, campo sí. iría nulo si la persona fuese humana. Lo que podríamos hacer es una sola campo denominado denominación, por decirlo de alguna manera, y que si es persona humana, ahí está el apellido del hombre, y si es persona jurídica, ahí estuviera la razón social, digamos. Podés hacer un solo tipo. Ahí tiene un tipo de persona para ver si es física o jurídica, y usar un solo atributo, digamos, englobando los tres, nombre, apellido y razón social, para poner en ese único atributo el apellido y nombre todos juntos, o la razón social si fuera una persona jurídica, como sugerencia, ¿no? Sí, me parece bien, o sea, teniendo en cuenta, como mencioné hace rato, lo de denominación, que englobaría lo que vendría a Esa ser puede ser una salida. Quiero que nos muestre la parte del inmueble. Sí, Volvamos al inmueble. le muestro ahí pueden ver. Ahí. Sí, hay un tema que, si bien dijimos en el enunciado que un inmueble puede pertenecer a varias personas, y en ese caso nos faltaría un detalle importante y no menor, que es la participación de esa persona en el condominio, ese porcentaje de participación de que hablábamos. También es un hecho que puede pasar, y de hecho pasa, sobre todo los que tienen plata, que tienen más de un inmueble. Puede haber una persona que tenga más de un inmueble. ¿No? Y ahí usted, la calidad la supone de que una persona tiene un único inmueble al tener como clave foránea la ID de inmueble dentro de la persona. A lo que voy, que ahí entre inmueble y contribuyente habría una relación de mucho a mucho que derivaría una tabla intermedia. No sé si soy claro. Sí, por mi parte yo entiendo eso, o sea, nada más que bueno, yo me enfoco directamente al enunciado, no lo vi más No, el amplio. enunciado habla de sí, pero también usted tendría que pensar que una persona puede tener más de un inmueble. Y de hecho, la fecha de alta y la fecha de baja se refiere a un inmueble en relación a una persona determinada. Y usted entonces podría tener la historia de los propietarios que fueron cambiando a lo largo de la historia. Lo que sí tenemos que tener cuál es el último, porque el último es el que paga. O en un periodo fiscal determinado, cuál era el contribuyente, que puede no serlo ahora, digamos. y el periodo fiscal no sería date en vez de int, ¿Sería qué, perdón? sino sería de tipo date. No, porque el periodo fiscal es el año. Ah, No me importa tanto el día ni el mes, sino que me importa el año, que diga 2001, 2002, claro, pero no. 2019, 2020. Ah, no, porque yo pensé, profesor, que se podía discriminar, por ejemplo, que el periodo fiscal, por ejemplo, comience el primero de, no sé, de cualquier mes y finaliza cualquier mes, lo he tomado así, pero dentro de un mismo año. Pero también si usted dice que el año no hay problema. Sí, pero como lo que me importa es más que todo el año, Ah, no bien. tanto el día o un mes determinado, sino todo el año nada más. Entonces no veo tanta necesidad de fijar con precisión un día y un mes, que me importa el Claro, año. O sea, no está mal ponerlo como entero, tampoco estaría mal si lo ponen como char o varchar, porque de última no es un número operable, sino simplemente la indicación del año nada más. bien. Lo que sí estoy viendo es que el periodo fiscal es con independencia del inmueble, porque el mismo inmueble va a tener diferentes evaluaciones a lo largo.
No veo la evaluación del inmueble, eso no lo he visto. ¿Dónde la tiene? ¿Cuánto vale el inmueble en un periodo fiscal? No, esa parte no llegué a contemplar. Claro, ahí nos faltaría que vean las evaluaciones con respecto a los periodos fiscales, porque ese dato, el inmueble va a ir variando de valor de acuerdo a los periodos fiscales, y con mayor razón en un país inflacionario como este, que seguro que tal vez en valores contantes sea el mismo, si usted lo pongamos que pensemos en una moneda constante como dólares, pero en pesos no va a ser lo mismo, seguramente va a ser más. Entonces todos los años vamos a tener una evaluación diferente. Entonces Justamente, hay que poner en otro lado a la evaluación y al periodo fiscal. justamente discutíamos hace un par de días con un colega cómo ha subido el impuesto del auto. Decía, antes pagaba no sé cuánto y ahora pago muchísimo más. O Y sea, justamente la persona que, a la cual estábamos charlando trabaja en rentas de la provincia y dice, nos dice, el impuesto sigue siendo el mismo, porque es un porcentaje del valor del vehículo. lo que cambió la Lo que evaluación. pasó, la evaluación del vehículo cambió de un año para el otro, y entonces hoy te sale muchísimo más caro comprar el mismo auto que hace 2 años atrás. ¿Sí? O sea, Y aparte hay un hecho no menor, por lo menos en materia de inmuebles no se nota, porque no hay una depreciación en cuanto al inmueble, es algo que sufre un deterioro muy importante en su estructura. Pero en los automotores hay una amortización. O sea, el automóvil 0 kilómetros vale 100, por decirlo de alguna manera. El año que viene debería valer 90 y al 2 años debería valer 80, porque se va amortizando el valor. Eso en valores constantes, si no hubiera inflación. Pero desde un punto de vista nominal va a aparecer siempre más por la inflación. Así que bueno, esas son las cosas que ocurren en los países inflacionarios como nuestro. Que de un punto de vista nominal vale más en cuanto a la cifra en pesos, pero tal vez desde un punto de vista real valga menos en cuanto al valor real del vehículo, digamos. Pero como dice acá el ingeniero Correa, siempre parece más por la inflación. exactamente. Y la otra. Eh, Muy bien. Profe, ¿y no faltaría una tabla cuota ahí o no es necesario? La cuota, a ver. Sí, porque ahí menciona en el enunciado de las cuotas y que la cuota puede tener 2 fechas de vencimiento. Bien, sí, tiene 2 fechas de vencimiento y bueno, seguro tiene importes distintos en cada fecha de vencimiento. Claro. bueno, en base a lo que escuché, ahí estoy tomando nota para hacer las correcciones a lo que es el modelo, digamos. Genial. No sé si hay algo más para comentar. Eh, a ver, subí un poquito, por favor. Sí, Ahí la relación entre provincia va 2 veces contra contribuyente o es una vez contra eh, el contribuyente no, y no, otra no, no, no. contra inmueble. Exactamente. La provincia en este caso va con el contribuyente y con el inmueble, ¿no? Que bueno, justo se Ah, claro, parecen como. justo yo debajo. Sí. Está bien, perfecto. Eh, sí, me parece bien. Una ¿Cómo consulta. resolverías entonces? Sí, lo escucho, escucho. El departamento ahí tendría que Disculpe. ir dentro de inmuebles como lo pusieron, creo que dice en inmueble está departamento y tipo de caracterización.
o departamento depende de la localidad. ¿Cómo es ahí? Provincia, departamento y localidad. Ah, Me ahí la veo, ya que parecería que está la en localidad, localidad departamento. debería Sí, ahí depender lo del vi. inmueble. Ah, no la había El inmueble visto. pertenece a una Ah, bien. localidad que pertenece a un departamento que pertenece a una provincia. Claro. Sí, es más, justamente esa era una de mis dudas por el tema de que me parece casi un poco redundante, por ejemplo, en este caso provincia con inmueble, teniendo en cuenta que va a ser enunciado desde el punto de vista del inmueble, o sea, un inmueble forma parte de un departamento y por ende el departamento forma parte de una localidad y esa localidad misma de una provincia. Pero No, bueno, pero la localidad del departamento y el departamento de la provincia. Esa es la relación. La más chica es localidad que está dentro de un ujú, departamento y el departamento forma parte de una provincia. O sea, la relación entre inmuebles debería ir primero a localidad, se vincula a un departamento con una provincia. bien. Profe, hay una duda. Una tabla pago tendría que ir porque, por ejemplo, por lo que he visto ahí ponen un código de barra. Imagino que el código de barra está contenido en lo que es el pago. ¿Puede ser o no? No dice nada de los pagos, el enunciado, pero la boleta sí dice, porque obviamente una Claro, boleta me está guiaba de la pagada. boleta. Sí, sí, no, sí lo puede contemplar si usted quiere, aunque el Ah, enunciado no está hablando del pago todavía, ah, pero claro. usted lo puede contemplar también, porque la Sí, boleta sí, obviamente, la boleta tiene el código de barra como para pagar y obviamente una cosa es la fecha de vencimiento y otra cosa es la fecha que pago, que pueden o no coincidir. claro. Claro, porque después de la fecha de pago, por ejemplo, si la persona demora en abonar, se le pone interés o, bueno, Claro, por son- supuesto. O inclusive podría haber descuentos, podría, no creo, pero bueno, podría haber descuentos por pagar antes del vencimiento, determinada fecha, qué sé yo. Pero sí, sí lo puede contemplar. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir su modelo, digamos, a ver cómo pensó su idea. Recording in progress. A ver, ¿alguien más quiere compartir? Ahí le dejé de compartir si puedan compartir, digamos. Yo puedo, profe. Buenísimo, dale. Ay, perdón. ¿Quién dijo? Perdón, así le doy permiso porque si no, A no va a mí, poder compartir. Eh, Andrés Basile. André Basile. A ver. A ver ahí, podés. Andrés. Buenísimo, Andrés. Ahí se ve. Si le podés hacer un poquito de zoom así, porque ahí se ve muy, no se logra distinguir las letritas. Ahora sí, Ahí. gracias. Muy bien, gracias. Eh, sí, bueno, acá lo de siempre, provincia, departamento, localidad, la clásica. Bien, de ahí la localidad, a un inmueble. Acá el inmueble, pusimos tipo de inmueble, que básicamente es lo que va a decir la categoría de la alícuota y número de obligación. Después habíamos creado una evaluación que era más o menos lo que quería, lo que yo entiendo, es como que la boleta, ¿sí? Lo que va a tener toda la información esa, que le puse un atributo, le pusimos alicuota, que esto era más porque quería repetir el atributo en el caso de que esta alicuota cambie, digamos. Esto sí va a ver reflejado en cada evaluación, sí, como para un histórico, digamos. En cuanto al, bueno, le creo un pago, que también
es como un atributo ahí que va a tener la boleta y todo esto, y bueno, que se puede hacer en varias cuotas. Eh, y finalmente esto con el propietario, que un inmueble puede tener uno o muchos propietarios, que tienen la fecha alta, baja, el quit y el porcentaje de lo que pagaría ese propietario, en caso de que fuese mucho, más de uno digo. Y bueno, acá teníamos como un problema, no sabemos si representarlo como con herencia o algo así, pero lo terminamos siendo así. El propietario puede ser una persona jurídica o puede ser una persona humana. En el caso de que sea uno o el otro, bueno, uno tendría que como ser nulo o algo así, no sé. Y nada más que lo creamos esta entidad porque, por ejemplo, la persona jurídica puede tener atributos diferentes de la persona humana. Como por ejemplo, la persona humana puede tener DNI, nombre, apellido, y la persona jurídica razón social. Y estos eran como los atributos del propietario que son comunes a los dos, fecha alta, fecha baja, quit y el porcentaje. Y bueno, básicamente eso. Bien. Me resulta rara las cardinalidades que tenés en Sí, las ¿cuál? relaciones. Todas esas que dicen uno a uno me suenan raras. Por ejemplo, una persona jurídica con propietario uno a uno y persona humana con propietario uno a uno. Bueno, si resolvemos eh, Sí, si lo esto sería resuelven como a 0 a esto 1, digamos. si lo resuelven a esto con una herramienta ORM, por ejemplo, ¿sí? Donde ustedes tienen un modelo orientado a objetos, ¿sí? Que se tiene que transformar y hacer un match, digamos, con el modelo relacional, ¿sí? El modelo relacional no soporta herencia, ¿sí? Ujú, No lo contempla, ¿sí? Pero el modelo orientado a objetos sí soporta herencia. Y entonces esos mapeadores, objetos relacionales o los ORM que les estoy nombrando, eh, consiguen estrategias para lograr representar la herencia eh, en un modelo relacional, ¿sí? Y bueno, generalmente ponen para lograr conseguir esas relaciones uno a uno, es para respetar el mismo código, ¿sí? El código del propietario tendría que ser el mismo código de la persona jurídica, ¿sí? Y en la segunda tabla lo que hacen es a ese código lo ponen como eh, con un índice de clave única. Y ujú. ahí logran que no se repitan, digamos, el, eh, ese mismo ID de propietario, digamos, ¿sí? Sí, yo tengo entendido que otra estrategia que hace el ORM, por ejemplo, es que fusiona como las dos tablas, esta jurídica y humana, la pone en propietario, por ejemplo, y si es Ujú. humana, la razón social sería nula, por ejemplo. Eso tengo entendido que también Sí, lo hace. te sirve, ¿sí? Mientras no tengas una restricción que te exija de que siempre tenga valor ese atributo. Entonces ahí Claro. ya no te sirve esa estrategia, tenés que cambiar de estrategia. Y, y entonces lo que hacen en ese caso es poner todos los atributos en una sola tabla y un atributo adicional que dice solamente el tipo para marcar en cuál de los elementos es el que manejas, ¿sí? Pero te sirve mientras no tengas alguna restricción en el atributo que te exija de que tenga valores siempre ese atributo que existe sí en una de las subclases y no en las otras, ¿sí? Sí, sí. Está bien. Pero después, por ejemplo, ahí la evaluación con el pago, sí, puede ser también. El inmueble con una valuación es por un año, sí, Ujú. también podría ser. ¿Y el tipo de inmueble?
con el inmueble, ahí, la relación es a 1 a 1. Sí, nosotros lo entendimos como que el inmueble iba a tener una categoría en específico, es que decía urbano, etcétera, Ujú. y que eso ahí está relacionado a una alícuota en sí. Me parecería más que sería uno a muchos, porque una categoría va a tener varios inmuebles que están categorizados así, pero un inmueble tiene una única categorización. Ah, bien, Parecería uno N más que todo. bien, bien. Y mira, ahí en localidad con inmueble y con propietario también parece raro esa cardinalidad 1 a 1, digamos. ¿Sabes? De localidad inmueble. Claro, es como que, supongamos, hay un solo inmueble en Yerbabuena. Ah, bien, ya entiendo. Claro, como que hace referencia a todos los registros. Exactamente. Bien. Bastante bien. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien tiene Ah, alguna sugerencia o algo sobre lo que estaba presentando Andrés? ¿No? Bueno, bueno, muchas gracias a todos por participar. Sí, antes de cerrar, les paso por el chat la contraseña de la asistencia. ¿Sí? Ahí les paso la contraseña de la asistencia. ¿Me confirman, por favor, que pudieron poner la asistencia en el aula virtual? Sí, profe, sí se puede. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que muy buena el taller, sí, muy clara la exposición, los ejemplitos y cómo lo fueron resolviendo bastante bien, sí. Muchas gracias. Y bueno, les queda ahí una tarea en el aula virtual para que eh, pongan ahí o suban el resultado, ¿sí? de su modelo. Uno por equipo, por favor. Y bueno, tienen hasta la semana que viene para completarlo, ¿bien? Y bueno, nuevamente muchísimas gracias al profe eh, Raúl Tejerizo, ¿sí? Que siempre nos acompaña, ¿sí? Genial, muchas gracias. Siempre con su desinteresadamente nos ayuda en este taller, ¿sí? Muchísimas gracias nuevamente y bueno, por muchos más. Bueno, muchas gracias, Germán. Siempre es un placer colaborar con la Cátedra de Proyecto. También, bueno, darle las gracias por la participación. He visto muy buena interacción por parte de los alumnos. Así que, bueno, siempre a disposición para lo que necesiten, tanto de la cátedra como de los alumnos. Muy bien. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias a ingeniero. todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Germán, buenas ahí me noches. están diciendo que tienen problemas con la asistencia de los alumnos, ¿no? bien, ya no se preocupen, me ponen ahí los que no pudieron ponerse asistencia y bueno, yo les voy agregando manualmente la asistencia, ¿sí? No se preocupen. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Hasta No, Gracias, luego. gracias, profe, por todo. Gracias. Buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao. Chau, chau, chau. Que anden bien.